Entonces David dijo a Ahimelech Eteo y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai: yo descenderé contigo. David pues y Abisai fueron de noche al ejército. Y he aquí que Saúl estaba tendido, durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Miren la escena. Va David, ¿no? Se da cuenta que sí es Saúl, que viene con un grande ejército que lo rodea y espera que caiga la noche. Y habla a sus hombres de confianza. Bueno, quiero ir donde Saúl. ¿Quién me acompaña? Posiblemente estos dos personajes habían sido los espías que mandó David. No lo sabemos, pero posiblemente, ¿no? Por la actitud de ellos y porque acompañaron a David y demás, solo con otro hombre de confianza de él. 2 contra 3,000. Bonita misión, ¿cierto? Son de esas misiones cuando hablan en el ejército de que van, pero no se saben si regresan. Son de esas misiones suicidas que llaman. Y aquí nos encontramos. Ahora, ¿recuerdan ustedes que Jonatán hizo algo similar? Cuando Dios confundió el ejército y su poderío y su reino y demás. Es un episodio parecido. Si ustedes se dan cuenta, este capítulo tiene muchas cosas parecidas de lo que ya se ha visto. Y no es casualidad. No es casualidad. Recordemos, este es un libro histórico y lo debemos entender como tal, como un libro histórico. Debemos entender el contexto en que fue escrito, debemos entender las circunstancias en que los personajes aparecen para poderlo interpretar. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. Se tenía confianza, ¿cierto? Curioso que Abisai le dice a David: Dios, un solo golpe, David, dame la orden, un solo golpe y nuestros problemas se van a solucionar. Podremos volver a Israel con nuestras familias, podremos volver en paz de donde nosotros somos ciudadanos. No vamos a tener que estar pidiendo y mendigando comida donde nos refugiemos. Imagínense, lo que a nosotros nos ha costado estudiar unos cuantos domingos, a David le costó años. Imagínense cuál era el deseo de David. ¿Seguir viviendo en el desierto? ¿Alguien aquí ha ido al desierto? ¿Ha acampado en el desierto? ¿Saben qué es vivir en un desierto? Como el que está atrás, y Nescafé o té. La leche era intocable, no habían vacas, imagínense. Y estuve en el desierto de Atacama, el más árido del mundo. Eso fue en Chile. Y aunque vivíamos en una casa normal, teníamos agua y demás, la comida era pésima. Ahora no me imagino uno estar viviendo en una cueva, sin poder sembrar algo. Ahora sí, ¿quién ha estado en el campo? David en esta situación, 10 años huyendo, y los afligidos, los endeudados, los empobrecidos, dirían aquí en Colombia, era el ejército de él. Aburridos deberían estar totalmente. El deseo de ellos era poder de pronto ir, tomar frutas frescas, poder compartir con su familia. De pronto ese era su deseo más grande. Por eso Abisai, la confianza. Un solo golpe, David. Un solo golpe. ¿Qué responde David? Versículo: quería acabar con todo. No quería dejar ningún sirviente, quería acabar hasta con los de pecho que le servían a Nabal por no haberle dado comida. La tentación aquí de David
Créame, cuando Abigail le dijo, no manches, no manches, tú vas a ser el próximo rey. Imagínate cuando seas rey y tengas tus manos manchadas de sangre inocente, no lo hagas. Parece que David había aprendido aquí. Parece que el desespero de David fue tal que lo llevó a ver a su enemigo a los ojos, que después esperó a que se durmiera, que no le importó que había un ejército alrededor acampando de Saúl, de que Saúl estaba durmiendo. Y tal vez, muchas veces nosotros nos hemos sentido así. Yo les preguntaba, ¿qué es lo que más han deseado en su vida? ¿O qué están deseando en estos momentos? Porque uno conforme va madurando en la vida, los deseos cambian, ¿cierto? De niño el deseo era ir al parque a comer un helado. Ya de joven el deseo, no, ya quiero tener cédula, trabajar, ser independiente. Ya de adulto, no, porque crecí, ahora yo quiero volver a ser niño, ¿cierto? Y nuestros deseos van a hacer este viaje, este es el viaje de mis sueños. No, es que si yo pudiera ir a tal iglesia y conocer tal pastor, no, ese hombre sí tiene la unción y mi vida cambiaría. ¿Qué es lo que más deseamos? ¿Qué es aquello que nosotros diríamos, mi vida cambiaría si pasa esto? ¿En qué circunstancia nos encontramos nosotros? Ahora imagínense la tentación, porque en eso estaba David. Hagan de cuenta, es que con 100 millones se me arregla, y usted salir y encontrarse una bolsa con 100 millones en la esquina. No, de aquí saco 10 millones para la obra de Dios. Nos espiritualizamos. Eso estaba pasando un día. Cristo, ¿cierto? Cristo, ¿cómo murió? En la cruz, ¿cierto? ¿Y qué significaba el letrerito que tenía arriba? El rey de los judíos. ¿Quién era Saúl? David entendía que no estaba sirviendo a Dios. Fuerte, ¿cierto? Fuerte cuando empezamos a entender estas conexiones que el Antiguo Testamento nos apunta a Cristo, al Evangelio de Cristo. ¿Cuántas veces nos hablaban del Evangelio y no queríamos saber nada? Cualquier excusa era válida para extender nuestra mano contra Dios. Otro se vuelve rutina y es muy fácil caer en la religiosidad, en que tengo que ir el domingo y chuleado, en que tengo que conectarme el miércoles, chuleado, el viernes, chuleado, en que tengo que orar media horita al menos al día, chuleado, y como si estuviéramos llenando tareas, planilla, como si no entendiéramos cosas más malas que yo. David sabía que Saúl era más malo que él, pero no se atrevió a hacer nada. No se atrevió a tocar a quien Dios le había puesto por autoridad. ¿Nosotros tenemos eso claro? ¿En que somos cristianos solo los domingos y de lunes a sábado se nos olvida? ¿En que aquí, hola hermano, ¿cómo está? Y el lunes las 1000 groserías y se nos olvida. No, Dios conoce mi corazón, es que esa es mi lucha. Si no reconocemos cuando transgredimos la ley de Dios, nunca vamos a entender Dios de qué nos rescató. Nunca vamos a alcanzar a imaginar un poco la gracia y misericordia de Dios para nuestras vidas si siempre andamos justificando nuestro pecado. Si siempre andamos confundiendo tentaciones y tribulaciones con que esto es de Dios, como dijo Abisai. No, es que yo estaba orando por un esposo y un muchacho se me sentó en el Transmilenio al lado. Eso es de Dios.
No, es que yo estaba orando por un trabajo y me ofrecieron un trabajo de domingo a domingo. Eso es de Dios. Dios conoce mi corazón. Yo también le puedo servir en mi trabajo. Y no estoy diciendo que sea pecado un trabajo de domingo a domingo. Estoy hablando es de las intenciones con que hacemos las cosas. Estoy hablando es de qué gobierna nuestro corazón. Y miren lo que dijo David. Versículo 10. Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no le hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdame Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Una misión medio rara, ¿cierto? Vio al enemigo face to face, solo cogió algo y se fueron. Ahora imagínense en esta conversación de Abisai y David. Dice que de noche, dice que en el desierto, dice que cuando todos estaban durmiendo. Imagínense a Abisai ahí, un golpe. Y David, no, espere, ¿quién atacará? El ungido de Jehová y vivirá. Nadie. La circunstancia no era fácil. El desespero de David pudo haber crecido y llevarlo a cometer una injusticia. Tal vez David se hubiera justificado: esto es de Dios, dele. Y después, ¿qué hubiera pasado? Y lo que va a pasar más adelante, incluso mucho más adelante, cuando estemos en 2 de Samuel, vamos a ver la misericordia que Dios tuvo contra David por este episodio. Y muchas veces nosotros actuamos sin medir las consecuencias, aún como cristianos. Y lo que les digo, confundimos tan fácil la voz de Dios. Confundimos tan fácil que Dios nos hable. No, es que una vecina me dio este número para el chance, eso es de Dios. Créanme que yo he escuchado cristianos que hacen así. Cristianos que esperan ganarse la lotería porque dicen: es que de ahí yo voy a dar a unas misiones y demás. La intención del corazón es la intención. Ni siquiera hacer el chance es pecado, es la intención del corazón. La plata fácil, Proverbios es claro, trae maldición. Ni siquiera el chance en sí es malo. La gente, no, el chance, no es como si fuera Satanás el que se lo vendiera. No, es la intención del corazón. La gente, si quiere plata, mala vida y fácil, así mismo se les va a ir. ¿Cuántos conocen que se ganan un chance cada mes y viven sin pagar arriendo? Es por lo mismo, es la intención del corazón, la intención del hombre de querer más en cada aspecto de nuestra vida. Versículos 12 al 14. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron, y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Ahora entendemos más el episodio. ¿Por qué de los 3,000 ninguno se levantó? Entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos, y dio voces David al pueblo, y a Abner dijo: hijo de Ner, diciendo: ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo: ¿quién eres tú que grita al rey? Aquí vemos varias cosas. Curioso que David se haya llevado la lanza y el agua, ¿cierto? Ahora,
Si ponemos en contexto, vamos a entender lo que hizo David. ¿De quién era la lanza y la vasija de agua? De Saúl. ¿Saúl qué iba a hacer? Tenía el propósito de ir a la guerra contra los hombres que seguían a David y obviamente a David. ¿Cuál era el arma de Saúl? La lanza. Le quitó la lanza. ¿Ahora qué iba a hacer Saúl sin una arma en una batalla? ¿Dónde estaban durmiendo? En el desierto, ¿qué es más valioso que el oro? Le quitó la provisión. En el desierto y yendo a batalla. ¿Ven el significado de lo que hizo David? Despojó. Imagínense la reacción de Saúl cuando se dio cuenta que no tenía ni su agua ni su lanza. Y que se la quitó a quien iba a matar. Yo creo que se sintió desnudo. Yo creo que, ¿y aquí qué pasó? ¿Y esto qué fue? Y nos dormimos todos y David vino. Imagínense la reacción de Saúl. Tuvo que haber sido algo muy chistoso y a la vez confrontante para él mismo. A nosotros nos parece chistoso porque estamos leyendo y no estamos en ningún bando. Pero yo creo que Saúl se sintió impotente cuando se dio cuenta que le habían quitado dos de sus objetos más valiosos. Ahora miren, nadie entendía, hasta ahí nadie entendía. Dice, y se fueron y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase. Ni siquiera Abisai, que estuvo con David. Yo imagino a Abisai, pero a David, ¿qué le pasa? Un golpe, uno solo. Y vengo ahora cargando el timo de agua y una lanza. ¿Qué le pasa? ¿Será que se chifló de tanto calor? Y pasó a un lado opuesto. Dice que a cierta distancia. Y ahí sí empezó. Y no llamó a Saúl sino a Abner, al general que estaba a cargo del cuidado del rey. David era inteligente, era muy estratégicamente militar, era muy inteligente. En 2 minutos pasó, no tuvo que derramar sangre para hacerlos sentir vulnerables tanto al rey como a su general, sin hacer nada sobrenatural. Ahora, versículos 15 y 16, porque después David los despierta. ¿Con qué objetivo? Y dijo David a Abner, ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Tras de que ya se les había robado lo que se robó, ahora se los restriega en la cara. ¿No es usted el mejor general de Israel? Se durmió, se le entraron y no se dio cuenta. Pudieron haber matado al rey y ni cuenta se dio. Y mire cómo habla David, cómo sigue hablando, porque no es ungido de Jehová. Es como cuando hablamos del presidente de Colombia. Cuando hablamos del presidente de Colombia, ¿de qué estamos hablando? Del cargo más poderoso en Colombia, ¿verdad? No nos estamos refiriendo a Colombia. ¿Ven a lo que me refiero? De esa forma está hablando David, al ungido de Jehová, que en este momento sea Saúl y sea un pésimo rey, no le quita que sigue siendo el ungido de Jehová para ser rey de los judíos. Hoy en día a la iglesia le falta mucho para entender eso, a tal punto que se atreven a llevar candidatos a los púlpitos, como si de verdad fuera el ungido de Jehová que va a cambiar el país. Qué triste que las iglesias hoy en día ponen más su fe en un presidente, sea cual sea el político, que en Cristo.
que en Cristo que nos prometió no 4 años de mandato y cambio y reestructura social y demás, sino que nos ha prometido toda una eternidad para que Él no es que Saúl, es que no sé qué, no. David está hablando de esa forma es porque Él entendió. Ahora, y si lo aplicamos a nuestra vida, si lo aplicamos a la iglesia hoy en día, ¿cuántos pastores se han envanecido que la gente se le sube más el cargo que Dios les ha dado, o los dones que Dios les ha dado, o las bendiciones que Dios les ha dado, que al Dios de las bendiciones? Muchas veces nosotros no entendemos esto y no, es que es muy fácil pasar ese límite, y David lo entendía. ¿Saben por qué? Miren cómo sigue el texto, versículos 17 y 18. Y conociendo Saúl la voz de David, recuerden, estaba ya de noche, tal parece que David se alejó tanto, Rey, Señor mío, y dijo: ¿por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué ha hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Qué ternura a Saúl, ¿cierto? Lo está persiguiendo para matarlo, y cuando me despojó de mi arma, me despojó de mi provisión. ¿Esa es tu voz, hijo mío? Ahí sí, démonos pasito. No se refirió a él como Saúl, sino como rey, entendiendo que hasta ese día, hasta ese momento, seguía siendo el rey de Israel, porque Dios lo había puesto y porque Dios así lo había querido. Israel. David se hubiera podido jactarse, entre comillas, de que es que en el culto del domingo me profetizaron que iba a ser rey de Israel. Él sí se hubiera podido jactar de eso, no como hoy en día, es que me profetizaron que yo iba a ser harta plata. Es que me profetizaron que mi esposo iba a ser del extranjero. Es que quieren enseñar hoy en día. Arrebate, declare esa bendición para su vida. Como si nosotros tuviéramos el poder de algo. No podemos ni mantenernos vivos por nosotros mismos. Ahora sí vamos a tener el poder de ir a arrebatar nuestros sueños al enemigo y demás. Es absurdo. Lo que vemos reflejado en la Biblia es un sometimiento total a la voluntad de Dios de parte de David. Y si David hagan realidad, estén a la mano, Señor, si es tu voluntad, amén. Y si no, pasa de mí esta copa. Ese es el Evangelio, el negarse constantemente a nuestros deseos. Imagínense ustedes tener a alguien en la familia que sufre de anorexia. ¿Saben qué es anorexia? Sí, ¿cierto? Y que ese familiar le diga o buscan ayuda profesional para que puedan tratar con su caso. Es lo más lógico, ¿cierto? Pero hoy en día no. Hoy en día a la gente, que se cumplan tus deseos, que se cumplan tuviéramos un corazón santo lleno de Red Bull con alas, para que nuestro deseo sea permanecer en la palabra de Dios y en oración, fuera distinto. Pero es que nuestros deseos es pecaminosos. ¿Qué pasaría si cada anhelo de su corazón lo metiéramos allá y lo reflejáramos allá? Y David le dice a Saúl: es mi voz, ¿por qué me persigue? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? ¿Qué he hecho contra usted? Y miren cómo sigue hablando David. Ruego pues, fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo: ve y sirve a dioses ajenos.
Ese era el deseo de David. David pudo haberle dicho: Saúl, ¿qué he hecho por el reino? A lo Wakanda. Venga a ver quién se queda con el reino. ¿Y cuál era el anhelo de David? Si Jehová te ha mandado a que me mates, ¿sí?, por andar huyendo de Saúl, no podía servir a su Dios. No podía pedir perdón a su Dios. No podía tener una relación con Dios. Recuerden, hasta que vino Cristo, el velo se rasgó en dos. Y ahora por gracia podemos entrar al lugar santísimo. Ahora podemos orar no solo los domingos, sino los lunes, martes, miércoles. ¿Y quién era hasta ahí el rey de la heredad de Jehová? Ese era el desespero de David, no poder servir a su Dios. Por eso fue que no podía adorar a Dios. Anhelaba servir a su Dios. Anhelaba tener esa comunión con Dios. Y lo triste es que hoy en día toca rogarle a la gente para que venga a alabar a Dios. Amor, Dios es gracia, Dios es misericordia. Pero la gente no lo busca. Y aquí nos encontramos con un David desesperado por servir a su Dios. Ahora preguntémonos, ¿estamos sirviendo a Dios? ¿Estamos adorando? Porque muchas veces confundimos como si la iglesia nos fuera a salvar y ya el domingo fui, ya otra semana de gasolina. No, olvídese, la iglesia no salva a nadie. Un pastor no salva a nadie. Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros, pequeñito que lo metemos al bolsillo y si hago esto Dios se alegra y si no Dios no se alegra y no sé que Dios muchas veces confundimos, pero no es el Dios que refleja la Biblia. Si nos esforzamos por agradar cada día a la voluntad de Dios o por agradar nuestros deleites y placeres. Porque hoy en día eso es lo que nos vende el mundo. Y no estoy diciendo que viajar, que pasarla rico, que ir de vez en cuando con su familia sea malo, no. Vuelvo y reitero, hablo de las intenciones del corazón. ¿Es que su esposo o su esposa le haga feliz? Es idolatría. Lo que estoy hablando es que Dios tiene que ser el centro. Aquí David no está diciendo, déjame ser parte de la forma como Dios lo había planteado por medio de sacrificios en el tabernáculo. David no se las vino a dar de Saúl haciendo sacrificios en el desierto. ¿Recuerdan ese episodio? No, David lo entendía. David siempre lo entendió. A raíz de huir de Saúl, él se había visto obligado a salir de la ciudad. ¿Sí ven ahora el contexto y el desespero de David? ¿O lo vemos de esa forma? A veces el cristianismo yo veo que para la gente es una carga. ¿En qué sentido? Hay una fiesta familiar, hacen un asado. ¿Qué hay en un asado? Cerveza. ¿Quiere tomar? No, es que estoy asistiendo a la iglesia cristiana. Como si eso lo fuera a condenar, como si eso fuera un peso. Pero muchas veces la cerveza, igual que lo del chance, muchas veces satanizamos todo, que se nos vuelve esa carga religiosa y volvemos a la Edad Media, que era solo lo que decía el clero: ahora mi sangre en tierra delante de Jehová.
porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue a una perdiz por los montes. Miren cómo David mismo se está tratando a él. Algo tan pequeño e insignificante como una pulga. Diciéndole, ¿qué hace usted que es el rey, el ungido? Y nos preocupamos más por esto, por aquello, por los deleites de la vida, que son 80, 90 años comparados con una eternidad. Si hubiera una línea del tiempo de Dios. Versículo 21, entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. ¿Quién es ese hijo de Isaí? Y tirándole lanzazos cada rato. ¿Qué pasaría si Dios nos despojara de lo que creemos valioso hoy en día? ¿Seguiríamos sintiéndonos bien o mal? ¿Seguiríamos preciosa hoy a mis ojos? Así sea mi vida a los ojos de Jehová y me libre de toda aflicción. Ustedes saben cuál era la paga para aquel que mataba no haber sido juzgado. A David se le dio la oportunidad de arrepentirse a raíz de este episodio. Si ven cuán grande es mi Dios, la misericordia, no, lo que usted va a hacer, no, eso va a ser grande. Así como cuando uno se sienta a hablar con alguien que es medio chismoso, ay, ¿de verdad? No, pero eso tenía que ser así. Me imagino así la actitud de Saúl. Por eso dice el texto. Y mirar si nosotros estamos respondiendo como David respondió en su tiempo. ¿Qué tanto valoramos la gracia de Dios en nuestra vida? Cuando hablamos de gracia, entendemos que es algo inmerecido. Está todo entendimiento, pero nos refugiamos más en nuestra pareja de turno, en nuestro trabajo de turno, en nuestros amigos de turno. Por eso pregunto, ¿qué tanto valoramos la gracia de Dios en nuestra vida? Y pone en Facebook, Dios da sus mejores batallas a sus mejores guerreros. Mentiras. Somos unos pecadores que no escuchamos la voz a tiempo, nos metimos de Dios para purificar y santificar mi vida, o son consecuencias de mi desobediencia. Yo creo que todo esto es muy personal, por eso no me atrevía a... Entendemos que solo Dios nos sustenta en momentos que no entendemos, pero que sabemos que es su voluntad. Me explico. David, estoy seguro que si pudiéramos tener a Doraemon y viajar en su máquina del tiempo y ir a preguntar. Si ustedes se dan cuenta, la vida de David antes de llegar al reino fue de aflicción en aflicción. ¿Recuerdan cuál es la primer bienaventuranza? ¿Cierto? Porque de ellos será el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran por su desobediencia, o ya sea porque Dios lo está santificando. Es bienaventurado llorar delante de Dios. No le tenga miedo a eso. Por eso el título, corriendo a Dios, dando al familiar más borracho que después se pone filosófico a ver qué consejo le da. Cuando Dios nos pone en la cueva en medio del desierto, es porque quiere que le busquemos. Ya sea consecuencia de nuestra desobediencia o ya sea por el proceso de santificación que Él quiere en nosotros, pero que podamos correr con esa libertad con la que no corrió David. Créanme, David anhelaba adorar a su Dios como su Dios le decía. Y nosotros tenemos la oportunidad y muchas veces no entendemos la gracia de Dios. ¿Con qué excusa vamos a llegar allá arriba?
¿No se han preguntado eso? Yo muchas veces me pregunto, ¿y con qué excusa voy a llegar allá? Señor, hoy te damos gracias, Padre, por tu palabra. Hoy, Señor, te pedimos perdón, Señor, si muchas veces no te vemos como lo que eres, como ese Dios todopoderoso que ha hecho todo lo que vemos. Perdónanos si no te vemos como ese Dios, pero tu palabra nos dice todo lo contrario. Enviaste a Cristo y Cristo se hizo hombre, padeciendo cada una de las aflicciones, y en medio de la aflicción corremos a lo que pensamos